Buenos días, iglesia. ¿Qué les parece si en esta mañana, en el lugar donde estás, comenzamos a alabar a Dios? Comenzamos a adorar a Dios con todos nuestros corazones. ¡Vamos! Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Somos del Señor y en esto debemos creer. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Espíritu, muévete con poder y fuego, ven, sopla.
Sopla hoy con tu aliento aquí. Arrepentido vengo a ti, tu avivamiento enciende en mí. Sopla Dios y haz tu llama arder. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Refina, oh Dios, mi corazón y purifica mi interior. Tu fuego aquí arde con pasión. Tu iglesia, Dios, la antorcha es. Tú la harás resplandecer. Tu reino aquí es nuestra adoración. Sopla de la adoración, tú te moverás con tu aliento, Dios. Sopla, sopla, sopla. Profetizarás con tu aliento, Dios. Sopla. Damos gracias al Señor por esta nueva mañana que Él nos permite estar con cada uno de ustedes. Saludamos a la hermandad de parte de Daniel y de parte mía, si bien no está con nosotros. Pero este es un momento en el que nos vamos a sentar un ratito, si podemos, y a escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Es muy importante en este tiempo, ¿no?, leer su palabra, orar. Pero antes de seguir, quiero saludar a los hermanos que nos están escuchando de diferentes lugares, allí en Santiago del Estero, Loreto. Que el Señor les bendiga, en Los Toldos, en Junín, en el sur, que sé también que están mirando, y donde quieras que estés, hermano, quien quiera que seas.
El Señor te bendiga en esta mañana, el Señor haga resplandecer su rostro sobre vos y tenga de ti misericordia, como dice la palabra. En estos días estaba meditando delante del Señor y me venía una palabra que en este tiempo, justamente Daniel habló los otros días algo sobre la fe, y me venía la fe es la certeza de lo que se espera. Ese pedacito, y dice después, y la convicción de lo que no se ve. Pero a mí me venía la fe es la certeza de lo que se espera. Y yo me planteé, ¿qué espero yo, Señor? Y tendría una lista muy larga para decirles, ¿no? No solamente por nosotros con Daniel, por mis hijos, mis nietos, mis nueras, las iglesias, los hermanos, el país, todo. Y son innumerables cosas que les podría detallar que no haríamos tiempo. Y yo me planteé, Señor, ¿tengo esa fe? ¿Tengo esa fe suficiente para pedirte, como dice en Marcos, creyendo que lo que te pido lo voy a recibir? Porque hay cosas, hay situaciones que atravesamos que ante nuestros ojos son imposibles cambiar. Fuese una enfermedad, fuese el trabajo, la economía, en el área espiritual, que no podemos cambiar, que siempre lo mismo, siempre reincidimos en algunas áreas. Tantas cosas podría enumerar, ¿no? Pero he entendido, hermanos, que sin ellas es imposible lograr nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros deseos. ¿Y dónde la consigo? ¿Cómo la encuentro? Dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Eso es una gran verdad. Pero no es solo escuchando un mensaje. Amén por los mensajes, amén por las alabanzas que también alientan nuestro ser. Pero también es importante, y más en estos tiempos difíciles, o aunque sea situaciones personales, ir delante del Señor. Daniel leía una porción que, por cierto, es muy conocido. Es el Salmo 121 que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y es verdad, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, ir en oración delante del Señor. Yo no encontré otro lugar. El único lugar que encontré fue ahí, en oración. Buscar que el Señor me hable, buscar que Él me ministre. ¿Por qué? Porque el Salmo 23 dice que su vara y su cayado nos van a infundir aliento. Y a veces estamos desalentados, porque pasan años, hay situaciones que pasan años, que es como una esclavitud que hay que no podemos salir. Pero cuando tomamos una decisión, primeramente de buscar al Señor en oración, ir a la mañana, ir a la tarde, ir a la noche por una situación puntual, déjenme decir, hermanos, que no hay situación difícil que Dios no pueda obrar. No hay. No lo hay. Podemos ir desde Génesis hasta Apocalipsis y lo único que vamos a encontrar y leer es sobre el poder que Dios tiene aún en este tiempo para seguir obrando. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con la fe? ¿Está esa certeza que lo que yo pido Él lo va a hacer? ¿O estamos dudando? ¿O hay incredulidad? Porque puede pasar. Había un varón, entre tantos, ¿no es cierto?, como los otros varones que han estado delante del Señor, y era Daniel. Daniel era un varón que fue muy usado cuando Nabucodonosor sitió a Israel.
Pero él no se sentó a decir, bueno, estoy en cautiverio. No. Él aún ahí en ese mismo lugar, él fue de bendición para Nabucodonosor y para todos los reyes que luego vinieron. ¿Pero por qué? Porque él no cesó de orar a la mañana, a la tarde y a la noche. Y aún así, habiendo orado varias veces, porque dice que él lo solía hacer 3 veces por día, sin embargo, Daniel experimentó también persecuciones por ser una persona que el Espíritu del Señor dice que estaba en Daniel, tenía un espíritu mayor, tenía ciencia, tenía sabiduría. Entonces, Dios lo había puesto en lugares estratégicos porque él se encargó de buscar él personalmente al Señor. Pero llegó un momento que Daniel tuvo que atravesar también un momento difícil, como todos los varones del Señor que habla la Escritura, todos hermanos. Nadie se queda sin pasar situaciones no difíciles, imposibles. De eso quiero hablar. Imposible, algo que sea difícil que yo, un médico o un científico o un abogado, lo que fuese la ciencia, por más buena que sea, lo puede hacer. Como en el caso de Daniel. Dice que Daniel estaba, el rey Darío lo había puesto por primer gobernador sobre su país, y hubo ciertas personas, los sátrapas, algunos de ellos que estaban ahí como que no les gustaba que Daniel estuviese en el gobierno. Entonces tuvieron como celos de Daniel. Y dice que ellos buscaron alguna manera de ocasionar de que Daniel fuese muerto. Esa es la verdad. Y fueron al rey Darío y le dijeron buscaron la ocasión para que Daniel cayese en una trampa. Y se los voy a leer en Daniel 6, capítulo 6. Versículo 7 dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ellos le decían al rey que si había alguna persona que buscase a otro Dios, que fuese echado. Y Daniel tenía su Dios, que es nuestro Dios. Y más adelante dice que Darío, hicieron todo lo que hicieron ellos, los sátrapas y todos los demás, y el rey Darío dice que firmó el edicto. Dice el versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Llegó la sentencia, pero Daniel se quedó con ese temor. ¿Dejó de buscar al Señor por eso? No. Dice que el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante del Señor como lo solía hacer antes. Daniel siguió buscando al Señor. Él no desmayó, porque sabía que cuando hay un rey en ese tiempo firmaba, como ahora también, había una ley que había que cumplirla. Pero Daniel buscaba honrar al Señor. Dice que él sabía aún los manjares de los reyes, él no quería contaminarse. Él buscaba agradar al Señor, como también nosotros muchas veces lo hacemos. Y muchas veces he escuchado, pero ¿cómo? Yo buscando al Señor lo busco más y las cosas se me ponen peor. Y sí, puede pasar, hermanos, puede pasar. En el caso de Daniel, dice más adelante que cuando se lo dijeron al rey Darío, ¿qué pasó? ¿Se libró del foso de los leones? No se libró. Dice que Daniel lo agarraron
y lo tiraron al foso de los leones y le pusieron como si fuera poco una piedra para que no saliera. Y todos sabemos lo que son los leones. Yo no me quisiera acercar a uno de ellos. Leones, dice, no un león, leones. Y sin embargo, dice que el rey, le agarró tristeza, relata, yo no se los leo todo para no llevar más tiempo, pero dice que toda la noche estuvo Daniel con los leones. No es que estuvo media horita, una horita, estuvo toda la noche con los leones. Pero a la mañana dice que, a todo esto el rey Darío se entristeció porque él no quería hacer una cosa así a Daniel, pero como él había afirmado, tuvo que hacerlo, de tirarlo al foso de los leones. Pero a la mañana cuando va a buscarlo, para sorpresa suya, ¿qué pasó con Daniel? Y esto, hermano, no es un cuentito, esto es una realidad que sucedió en algún momento. Antiguamente, hasta Apocalipsis, siempre vamos a ver el poder de Dios obrando, fuese la circunstancia que fuese. Y Dios quiera que nos lleve a esa instancia. Pero Daniel tenía algo, que él se humillaba delante del Señor. Él no iba una sola vez, él iba varias veces. Y aún teniendo sentencia de muerte, él no dejó de hacerlo. Y ahí es la clave de para que una situación se transforme en una bendición. Y después dice más adelante, que lo echaron al foso de los leones, dice que después, en el versículo 21, entonces Daniel respondió al rey: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo». Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Dice el versículo 23, porque había confiado en su Dios. Amén. Que el Señor nos lleve a eso, ¿no? A esa instancia. Yo entiendo, hermanos, que a veces por las muchas batallas, por las muchas luchas, porque pasan a veces, nosotros mismos con Daniel, en algunas situaciones, hemos pasado años sin poder resolver algunas situaciones. Pero hay un versículo que dice: determinarás y te será hecho. Cuando nosotros decimos: Señor, ayúdame a ponerme firme en esto y a buscarte en oración, a que esta situación que yo no la puedo transformar, porque no es que Daniel fue sacado por Darío, estuvo con los leones toda la noche, lo podían haber destruido. De hecho, que después dice que la gente que lo tiró al foso de los leones, dice que después el rey Darío mandó que lo buscasen a esa gente y lo tiraron a ellos, pero no llegaron al foso de los leones, que dice que los leones lo agarraron y lo hicieron pedazos, ¿no? A esa gente que quiso intentar que Daniel fuese muerto. Ese es nuestro Dios. Y yo ruego, hermanos, hablaba con Daniel, ¿no? Con mi esposo, que esa fe, él decía algo que a mí hace muchos años el Señor me dijo. Yo sé que muchos me pueden decir: ¿y cómo hago? Si yo no tengo fe, estoy incrédula. Bueno, hay una solución, hermanos. Hay una solución para esto. No importa si estás caída, no importa si en tu corazón estás alejado del Señor, no sentís su presencia, todo te va mal. Hay veces que podemos sentir hasta incluso de creer de que Dios no existe. Y habla una persona que ha pasado por esos trances. No es que
He escuchado muchas veces decirme, no, hermano, usted porque está cerca del Señor, el Señor la escucha más. No, hermanos, también nosotros pasamos. Hemos pasado por enfermedades, hemos pasado por momentos de mucha pobreza. He llegado de amar al Señor desde mi juventud como la amaba en mi corazón, más que a todas las cosas. He llegado a una instancia muy fea de llegar a dudar que si Dios existía o no. Yo he llegado a esa instancia. Hasta que un día le dije, Señor, yo hoy no creo ni siquiera que existís. Y no lo cuento como testimonio, porque aún sus discípulos también estuvieron incrédulos, que después lo vamos a leer. Llegué a esa instancia. La incredulidad es terrible, la falta de fe es tremenda, pero ¿viene solo? No viene solo, dice que viene por el oír. ¿Y cómo hago si hay incredulidad? Según la palabra dice que yo tengo que ir a la oración, yo tengo que ir a la lectura, tener una disciplina todos los días y que vamos a pasar dificultades como lo pasó Daniel, y dificultad difícil, hermano, porque eso era digno de muerte. No había escapatoria, no había salida. Y uno dice, bueno, es el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en Mateo también pasa. ¿No es cierto que hubo una ocasión de que un niño estaba endemoniado y lo traen a sus discípulos? Todavía estaba Jesús en la tierra y los discípulos no lo pudieron liberar. O sea que no solamente nosotros nos sentimos así, ya sus discípulos se sentían así. Pero Jesús destacó algo que yo los quiero compartir en esta mañana. Yo también me he sentido así, hermanos. A veces desanimados. ¿Por qué? ¿Cuándo nos desanimamos? Cuando nosotros con toda nuestra fuerza intentamos cambiar, pero las cosas no cambian. Ahora cambian cuando yo cambio de postura. ¿Y cuál es mi postura? Primero es orar. Y con la oración solamente, y sí, porque su palabra dice que ahí, dice que la oración de fe salvará al enfermo. Pero ¿cómo hago yo para llegar a la fe? Vamos a leer en Mateo 17, 19. Dice que, bueno, como les relataba antes, había un chico lunático que caía en el fuego, caía en el agua. No lo trajeron a los discípulos no lo pudieron liberar. Entonces los discípulos le preguntan, en el versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Qué belleza, ¿no? Dice que por vuestra poca fe, o sea que los discípulos también tuvieron sus cositas, su poca fe en el corazón, no creían todavía en su mente no estaban, o todavía sus corazones no estaban de acuerdo a lo que el Señor Jesús quería que en ellos estuviera. Si a los discípulos le pasaron eso, que estaban con Jesús y lo veían a Jesús las obras hacer, ¿qué queda para nosotros? Pero también dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, más adelante dice, que es lo que quiero destacar también, pero este género, dice el versículo 21, no sale sino con oración y ayuno. Y a eso quiero llegar. Cuando el Señor hace muchos años, cuando yo le dije, Señor, no puedo creer, no creo ni siquiera que existís, el Señor me habló mediante esta palabra, con oración y ayuno. Pero yo ayuno no podía hacer, no estaba en condiciones de ayunar. Le dije, Señor, yo no puedo ayunar. Y a través de un hermano
muy docto en la palabra, él saca este tema. ¿Vos sabías que en el antiguo, en el verdadero griego, no está la palabra ayuno, solamente con oración? Y a partir de ahí en adelante, hermanos, si tengo que ir 3, 4, 5, 6 veces delante del Señor, cuando la duda me carcome o cuando el problema es difícil, cuando la lucha es grande, acá era un endemoniado. Era una situación que no hay medicina en el mundo que pueda liberar un endemoniado. Otra vez estamos ante una situación imposible. Más adelante Lázaro, la higuera. Bueno, podría enumerarle tantos pasajes donde habla la fe, donde habla de la fe. Y voy a esto, ¿no? Para lograr, hermanos, llegar a tener esa fe, vayamos delante del Señor. Mi socorro viene del Señor. No tenés fe, mi socorro viene del Señor. Yo no tuve otra persona, no tuve un pastor que me venga a pastorear. El buen pastor, como dije antes, como dice el Salmo 23, el Señor es mi buen pastor. No es el pastor común, Él es mi buen pastor. Y Él sabe en qué condiciones estoy. Puedo estar caída, pero no destruida, o sea, derribada, pero no destruida, como decía el apóstol Pablo. Podemos estar así, claro que sí. Pero de ahí, o como dice un salmo, de todas ellas nos librará el Señor. Pero eso depende mucho de nosotros. No nos apoyemos, amén por los hermanos, gloria a Dios por ellos, porque también nos bendicen. Pero apoyémonos en el Señor, busquémoslo en oración, que el oportuno socorro va a llegar. Y no porque yo lo diga, hermanos. Yo soy una más también, que he pasado infinidades de situaciones donde he dudado. Pero cuando fui al Señor en oración, en lectura, pidiéndole por favor que me hable, Él me ha ministrado. El Salmo 23 ha sido parte de mi vida, sigue siendo un salmo tan conocido. Pero ahí dice que su vara y su cayado, su palabra, me van a infundir ¿qué? Aliento. Sus palabras son espíritu y son vida. No hay otra manera, no hay un manual donde me enseñe. No, el Señor, cuando Dios comienza a pastorear mi vida en forma personal, hermanos, vamos a hacer como el Señor me dijo por su pueblo, orando en una tarde, que vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo lo creo. No porque yo lo haya leído, sino porque el Espíritu Santo me dijo que ustedes, como nosotros con Daniel, vamos a ser más que vencedores. ¿Por medio de quién? ¿De un médico? ¿De un gobernante? No, por medio de Jesucristo. Él tiene el poder y su poder no ha menguado. Yo estoy convencida que lo que pidamos creyendo, ¿lo voy a hacer yo? No lo va a hacer Él. Y en eso creo, hermanos. Yo les dejo estas porciones para que ustedes mediten, que el Señor nos lleve a esa instancia, a volver, a pararnos en el camino, a volver a orar, a volver a escudriñar. Daniel decía que el Señor no va a apagar el pábilo que humeare. El pábilo, es como una telita que se ponía antiguamente los israelitas en una lámpara y que ardía y eso traía luz, pero llega un momento que ese cordón es como un cordón, no es como un cordón gruesito. Dice que llega un momento que se arruina y larga un olor muy feo, muy fuerte. Y dice que hay que volverlo a refaccionar. Hay que limpiarlo, volverlo a restaurar, ponerlo de vuelta en la lámpara para que vuelva a iluminar. O sea que podemos estar en esa condición, porque Jesús dice en Isaías 43 que Él no va a apagar el pábilo que humeare. Podemos estar humeando, y sí, yo también he estado humeando.
Pero cuando he alzado mis ojos con poca fuerza o con nada, de ahí el Señor me sacó. Él no apagó. Eso el Señor me habló también en ese tiempo. Porque yo le decía, Señor, mírame cómo estoy. No sirvo para nada, ni para creer sirvo. Pero de ahí el Señor me sacó y me sigue sacando. Claro que sí. Y que la paso, y claro que sí. Pero Él no apagó mi pábilo. Estaba humeando, no había luz, no había nada prendido en mi corazón. Ya estaba, cuando algo está humeando es porque ya está pronto a apagarse. Pero eres tan bueno, Jesucristo, que no lo apaga, hermanos. Eso es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador, no lo apaga. Y eso hace en cada una de nuestras vidas y nos puede restaurar más allá, como dice el versículo, de lo que creamos o entendamos, porque así dice su palabra. Y no solo eso, tenemos multitud de promesas, que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces no importa cómo estés, estás caído, estás derribado, no tenés fe, no querés ir a la iglesia, no querés orar, pero tómate un tiempo, decirle, Señor, ayúdame. El que pone al querer como al hacer es Él, por su buena voluntad. Pedíselo. Yo quiero que seas restaurado, restaurada, a vos joven, a vos niño, a vos adolescente, a vos hermano, a vos hermana, que la estás pasando mal. Yo te aliento, te animo. No importa cómo estés, yo también he estado así y te entiendo. De ahí el Señor te va a sacar, porque el Señor busca a esa gente que ha atravesado por instancias duras para que su gloria sea vista en nosotros, para que la excelencia del poder, dice su palabra, no sea de nosotros, sino sea de Dios. Esto es lo que yo quería compartir. Les agradezco por el tiempo, por el momento que ustedes prestan atención. Y les quiero dejar esto, hermanos. Sigamos buscando al Señor. Hagamos un tiempito. Él se merece toda la gloria. Todo lo demás va a desaparecer. Todo, hermanos. El día que partamos vamos a partir con el Señor. No nos vamos a llevar nada. Entonces hagámonos un tiempito. Y si alguno vemos que está dudando, que no tiene fe, no nos dejemos llevar por eso. Dejémonos llevar por el Creador. Él todo lo revela también, hermanos. Creamos también en sus revelaciones. El Señor los bendiga en esta mañana. Tengan un buen día, tengan una buena semana. Seguimos orando los unos por los otros. Con Daniel, si bien no visitamos los hogares, pero créanme que delante del Señor está cada una de sus vidas. El Señor los guarde y los fortalezca. Amén y amén. Sopla de la